Bueno, vamos allá entonces. Antes de nada, bueno, pues gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mesa temática de inteligencia artificial aplicada. Yo soy José Penas, que soy director comercial en empresas en el grupo Euskaltel. Me acompañan hoy Miquel Gil y Nacho Vilaplana, que pertenecen a Buy Analytics, que es exactamente nuestro departamento especializado en inteligencia artificial dentro del grupo. Es decir, que son los encargados de desarrollar todo este tipo de proyectos y no se dedican a otra cosa. O sea, que son especialistas, toda la gente que forma parte de Buy Analytics son especialistas en este tipo de desarrollos. El objetivo de esta mesa es hacer zoom sobre las sesiones anteriores de inteligencia artificial y un poco profundizar un poco más en todo lo que hasta ahora hemos visto. Se trataría de identificar los retos, analizar también los beneficios y entender cómo poner en marcha un proyecto desde un punto de vista práctico, un proyecto de inteligencia artificial. En ese sentido, me gustaría que empezásemos hablando pues, por los retos, precisamente. Los retos que existen a día de hoy para poner en marcha un proyecto de este estilo y que se han comentado a lo largo del día de hoy, pero no sé si han quedado del todo claros. Y es una pregunta que lanzo a la audiencia abiertamente, ¿no? Y si no, bueno, pues directamente hacia Miquel o Nacho, que no sé si seguramente los veis con un punto de vista distinto a todos los demás porque estáis imbuidos dentro de todos estos proyectos. Si quieres, Miquel, empezar o Nacho, como queráis. Sí, José, perfecto. Bueno, hola a todas, hola a todos. Gracias por invertir ese tiempo en este día de hoy. La verdad es que, bueno, como comentaba José, el objetivo de esta sesión pues, era pues, invertir unos minutos resolviendo potenciales dudas, si había quedado alguna duda sin resolver, preguntas sin contestar de la sesión inicial. Y haciendo un poco mención a lo que está comentando José de, oye, entender mejor estos retos, la verdad es que nos gustaría hacer primero como un poco de hincapié en lo que ha comentado nuestro compañero Pablo Gutiérrez, antes de, oye, bueno, ya todos sabemos de lo que es la importancia de la inteligencia artificial, ya ser que hay muchas compañías, como incluso los logos o ejemplos que nos ha mostrado Pablo, pero qué retos hay, ¿no? Porque la verdad es que esto, por lo que hemos visto nosotros en un pasado, la oportunidad que hemos tenido de ver otros ejemplos en otras compañías, esto no es algo fácil, realmente hay una serie de requisitos, obstáculos que hay que conocer y ser conscientes de atacarlos de la mejor manera, ¿no? Y la verdad es que me gustaría hacer mención de dos de ellos más relacionados al negocio y son los dos que, el primero y tercero que había comentado Pablo en la presentación, que uno es los retos a nivel de recursos. Aquí a mí me gustaría realmente hacer un poco de hincapié en el sentido de, oye, pensar que esto, el hecho de que la tecnología esté evolucionando y nos esté proporcionando nuevas tecnologías a la hora de llevar a cabo proyectos de IA, esto está cambiando mucho las cosas. Esto, lo que significaba antes el llevar a cabo proyectos de inteligencia artificial, esto sí que significaba pues dotarse de equipos de científicos de datos, equipos donde pudiesen tener esas capacidades más técnicas, pero realmente sed conscientes que las normas del juego están cambiando ahora. Esto lo que nos permite es, oye, que si no tenemos estos equipos de científicos de datos, no pasa nada. Esto lo que nos permite es abrir el abanico a otro tipo de usuarios, ¿no? Al final lo que hablamos son de plataformas que se están automatizando, que en ningún momento tienes la necesidad de programar en Python, programar en cualquier tipo de lenguaje y tampoco significa que si tienes equipos de científicos de datos, pues ya no los necesites, al revés. Si tienes equipos de científicos de datos, oye, perfecto. Un poco el mensaje es que se apoyen con este tipo de tecnologías, que puedan ser más rápidos, que puedan ser más ágiles. En vez de invertir, me invento, pues 1, 5, 10 meses en llevar a cabo un proyecto, pues que se puedan apoyar con estas tecnologías para que lo puedan llevar a cabo en un mes, en cuestión de semanas. Pero también, de nuevo, ¿no? Lo que comento, al final seamos conscientes que este tipo de tecnologías te permiten poder enseñar a gente que no tiene este tipo de capacidades y cuando hablo de este tipo de gente, pues a lo mejor pues pensemos en más analistas de negocio que están en departamentos incluso de ventas, de operaciones, departamentos de riesgos, departamentos logísticos. Bueno, seamos con eso que con un poquito de formación lo que nos permite esa tecnología es que
podamos todos nosotros poder utilizar estas tecnologías, ¿no? Y entender un poco el nivel de granularidad de información que nos proporciona esta tecnología para poder crear este impacto, ¿no? Esto es un poco mi visión sobre el primer punto. Y haciendo un poco más hincapié también en el tercer punto que comentaba Pablo en la sesión inicial de los retos de negocio. Esto, la verdad es que esto es muy importante, porque sí que es cierto que lo que hemos visto en algunas ocasiones es que en la gran mayoría de casos no se está involucrando al departamento de negocio como se debería involucrar. El hecho de que esto sean plataformas o tecnología, normalmente vemos que el equipo o área o departamento que está liderando estas iniciativas normalmente pueden ser equipos de tecnología, si hay áreas de analítica, pues las mismas áreas de analítica o los departamentos de IT. Bien, pues aquí comentaros que no es por quitar importancia a un departamento o darle más importancia a otro, sino que estamos conscientes que siempre, en la medida de lo posible, tenemos que estar alineados con ambas áreas, ¿no? Al final, el equipo de IT o tecnología puede ser consciente de, oye, pues qué tipo de infraestructura tenemos dotado internamente para poder llevar a cabo un tipo de proyecto u otro, pero también realmente el equipo de negocio se tiene que involucrar, porque ellos al final son los que están entendiendo el problema. Oye, ¿por qué estamos actuando como estamos actuando en la compañía? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué de repente en los últimos meses estamos teniendo un porcentaje importante creciente de fuga de clientes? ¿Por qué estoy aumentando mis costes? ¿O por qué este cliente me compra esto o lo otro? ¿No? Bueno, pues la verdad es que todo este tipo de información y de insights son problemas o necesidades que normalmente las capta negocio, y es por eso que debe estar muy, muy involucrado, ¿no?, en toda toma de decisiones. Y al final, ¿qué es lo que vemos? Cuando no hay una alineación e involucración de ambos equipos en esta toma de decisiones para adoptar este tipo de tecnologías, pues la verdad es que lo que vemos es que los proyectos no acaban siendo lo más eficientes y eficaces posible, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando no se involucran a los departamentos adecuados, quizás en ocasiones no se reconoce que hay una necesidad de llevar a cabo proyectos de IA. En varias ocasiones quizás no estamos, lo que esto significa es que no estemos identificando los casos de uso u oportunidades adecuadas que son las que más nos interesaría llevar a cabo. No porque a lo mejor un caso de uso o una oportunidad sea más o menos importante, pero quizá si involucramos a otras áreas, como en este caso negocio, pues nos puede ayudar a tener una mejor visión de, oye, quizá tiene más sentido llevar a cabo este caso de uso antes que otro, porque este caso de uso lo que nos va a poder permitir es llevar a cabo este A, B, C y D luego, ¿no? Bueno, este es un poco de otro problema que normalmente aparece. Esto también a veces lo que provoca es que, involucrando estas áreas adecuadas en todo este proceso, pues que no seamos capaces de priorizar cuáles son estos casos más importantes, ¿no? Y finalmente esto tiene un impacto claro, que es que no estamos obteniendo el valor, llamémosle valor o llamémosle beneficio o llamémosle ROI, que inicialmente nos estamos planteando obtener con la inversión de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacer mención de estos dos puntos. No sé si ha habido alguna duda, espero que haya quedado todo claro. Por esta parte es un poco lo que yo quería mencionar. No sé si por la parte más de infraestructura técnica, Nacho, quieres mencionar algún reto también que haya quedado pendiente de matizar o... Sí, y salvo que haya alguna pregunta, hay, de hecho, totalmente en línea, como no podía ser de otra forma, Miquel, con todo lo que dices, incluso con lo que decías de que sin quitarle mérito a los departamentos de IT, los departamentos de analítica, el liderazgo de los proyectos de inteligencia artificial debe venir del negocio. Yo que estoy bueno, desde un lado más técnico, te lo confirmo también totalmente que el push tiene que venir de negocio, tienen que ser ellos los primeros que vean el valor de estos proyectos, porque si no, bueno, pues es que tardan mucho más. Pero aprovechando también que me da la oportunidad, Miquel, me parece que en el chat del evento principal, alguien que no sé si estará ahora dentro de la lista de asistentes preguntaba, o bueno, comentaba más bien que hay empresas que tienen que dar solo un paso para conseguir el valor de este tipo de iniciativas de inteligencia artificial, y hay otras que tienen que dar 100. Y creo que la pregunta, porque me lo han comentado offline, era, bueno, pues ¿qué recomendamos nosotros en esas acciones? Si alguien está aquí, ha hecho la pregunta y no la estoy entendiendo bien, que lo diga. Pero una de las cosas que, un poco en línea con los retos técnicos que hay que superar para este tipo de proyectos, uno de los retos es efectivamente la disponibilidad de los datos.
los desafíos en general que están relacionados con la calidad de datos y con el acceso a los datos, ¿no? Que limitan bastante la velocidad a la que las organizaciones son capaces de implementar proyectos y escalar el número de proyectos. Hay dos puntos que yo veo aquí interesantes en este tipo de organizaciones que tienen que dar todos esos pasos, ¿no? Primero, una cosa que ya comentaba en mi intervención, y es que no hay que esperar a que esté todo el proceso de transformación digital finalizado para comenzar a desarrollar las primeras iniciativas de inteligencia artificial. Por muchos motivos. Primero, porque estaríamos perdiendo valor encima de la mesa, y segundo, porque las iniciativas pequeñas pero exitosas, con datos de fácil acceso y que aporten valor medible y evidente, ayudan también para que la cultura en la organización, si se le da la suficiente publicidad y se expone y se muestra dentro de la organización, ayuda a empezar a generar un cambio en la cultura de la organización, para que pues todos los profesionales de la empresa o incluso de la administración pública se den cuenta de que el dato es tiene que ser usado y que el propio planteamiento de qué datos capturamos impacta mucho en qué vamos a conseguir hacer con ellos. Con lo cual yo diría eso, como primer paso, no esperes a dar los 100 pasos en la transformación digital para recibir valor, empieza a hacerlo poco a poco, lo antes posible, sobre todo, pues en una matriz de complejidad y coste de iniciativas, empieza por aquellas que dan un mayor valor, pero que sean sencillas y que tengan los datos disponibles. Y un segundo comentario es, hay que intentar evitar que esto pase en el futuro. Pues con la última revolución industrial, al final, lo que vemos en muchas empresas es que cada departamento tiene su base de datos, tiene su silo de datos, algunos incluso en ordenadores locales de algunos miembros. Otras empresas, pues cuentan un departamento incluso con una nube, otro con una base de datos y otro tiene acceso al CRM, y al final tienes datos en cada sitio. Esto, al final es parte del proceso de concentración de datos y de racionalización de los datos, el pasar por la transformación digital, ¿no? que tanto comentamos. Esto es una tarea difícil, pero ¿qué lección importante nos da si ya estamos en esa situación? Que hay que evitar que nos pase de nuevo con la inteligencia artificial, que es una cosa, de hecho, que Pablo comentaba que pasaba ya en Amazon, pasaba hace 8 años cuando las grandes tecnológicas empezaban a usar extensivamente modelos de inteligencia artificial. Hay que intentar realizar un plan estratégico para que cada departamento no empiece iniciativas o pruebas piloto del valor de inteligencia artificial de manera autónoma, porque muchas pruebas piloto se convierten en proyectos tácticos que terminan siendo estratégicos y terminan, pues siendo programados en lenguajes de programación distintos, terminan teniendo un modelo de gobernanza, de monitoreo y de reentreno de los modelos distintos, tienen distintos caminos de implementación y vuelven locos a los equipos de IT, que terminan siendo muy lentos, y lo que termina también es que la organización acaba con un montón de silos, no ya de datos, que es una situación en la que muchos estamos, sino también de proyectos y de proyectos de inteligencia artificial desplegados. Entonces, eso es una cosa que hay que evitar, y desde el primer momento hay que intentar reunir en pantallas visibles todas las iniciativas que se dan dentro de la organización para que eso no pase en el futuro. Así que, pues esto es un reto, un poco respondiendo y aprovechando la pregunta que se planteaba, aunque retos desde mi punto de vista de Data Science, hay otros, y podemos mencionar, por ejemplo, los perfiles y el talento de los data scientists, ¿no? Que es tan escaso, como comentaba Nuria a primera hora esta mañana, y que además el gap se está aumentando, con lo cual es más importante que nunca contar con herramientas que permitan democratizar la inteligencia artificial entre empleados, no necesariamente con un perfil muy específico de inteligencia artificial, sino a lo mejor un perfil de analítica o de inteligencia de negocio, como por ejemplo es una de ellas, pues en la que nos mostraba Pablo, que es DataRobot. Y luego, pues hay otros retos técnicos que en realidad, teniendo los perfiles suficientes y el conocimiento y la experiencia, se pueden superar si se realiza un buen planteamiento desde el principio. Por ejemplo, la puesta en producción. Comentaba Pablo que cuando estaba en Amazon tenían, no sé si ha comentado, 8 casos de uso desarrollados y solo 2 en producción. Eso me ha pasado a mí también.
O sea, al final hay modelos que yo he terminado desarrollando durante 6 meses escribiendo a mano y programándolo para que cuando luego llega el equipo de IT o llega a las áreas de negocio, pasa por una serie de comités, los datos ya se van poco a poco volviendo antiguos, hay muchas dudas, hay muchas idas y venidas y esa puesta en producción tiene que ser lo más fácil posible, pasando por el mínimo número de departamentos posible, sin saltarse, por supuesto, ningún comité de gobernanza y de control, pero tiene que ser lo más eficiente posible y los reentrenos también. Y esto, bueno, hay maneras también de prepararlo. Y por último, algo que yo también, desde el punto de vista técnico, veo que en muchas empresas no se hace, salvo por ahora en las punteras, pero bueno, un poco espero que poco a poco vaya integrándose en todas, que es el correcto monitoreo de los modelos de inteligencia artificial, que al final no son códigos o apps que mantenga IT, porque bueno, pues solo con comprobar que el servidor está corriendo, que no se cae y que llegan un número de peticiones y se responden rápido es suficiente. Los modelos de inteligencia artificial, además de todas esas necesidades de proyectos tradicionales de IT, tienen necesidades adicionales. Bueno, pues saber qué datos están llegando del modelo, si se cumplen los patrones con los que ese modelo fue entrenado, si la accuracy o la métrica que definamos se está manteniendo con el tiempo, es decir, hay que realimentar cuáles son las situaciones reales que se predijeron para averiguar si realmente el modelo ha seguido acertando como se esperaba o no. Y ese tipo de monitoreo muchas veces no se hace porque sencillamente, tradicionalmente, bueno, pues no existían esos métodos para hacerlo, pero ahora que sí los hay, es crucial saber que las decisiones que se toman en el negocio están totalmente controladas para no cometer errores importantes. Así que bueno, ese es mi grano de arena sobre los retos. Muy bien. Oye, voy a aprovechar porque creo que hay una pregunta aquí que nos la está haciendo Ismael Arenas y dice así, a ver quién nos la puede responder. En nuestro caso ya tenemos un DWH con la información centralizada utilizando CuboSolab, pero no podemos explotar la información en tiempo real y por lo tanto aplicar algoritmos. Pero claro, ahí tengo toda la lógica del negocio. ¿Qué paso tengo que dar para pasar de un uso de información de gestión a uno de información operativa y con alertas y sistema predictivo? Esta es la pregunta que nos hace Ismael. Bueno, yo no me atrevería a dar una respuesta solo con ese contexto. Al final, lo que sí parece es que la situación de Ismael está algo más avanzada que la que comentaba en el primer ejemplo. Si ya tienes un data warehouse y ya tienes los datos centralizados, bueno, pues esta es una situación de partida bastante buena para que ese data warehouse alimente los modelos. Y lo que se trata sobre todo es saber cuáles son los casos de uso, qué necesidades tiene de predicción, porque pues no es lo mismo un proyecto que necesite dar una respuesta, por ejemplo, en una web en tiempo real de si te doy un préstamo o de si concedo una operación X a un cliente, por ejemplo, o hacer una predicción en tiempo real en general, a procesos, por ejemplo, que se pueden lanzar en batch tirando contra un modelo y devolviendo las respuestas para cargarlas de vuelta en el data warehouse. Al final, bueno, pues ese tipo de modelos, por ejemplo, serían los que alimentarían casos de uso que luego son aprovechados sobre todo por empleados de la empresa, ¿no? Pues que cuando llegan a las 9 de la mañana se conectan a su pantalla, a su CRM o a donde sea que alimenta ese data warehouse para ver las respuestas de las predicciones generadas en batch nocturno. Al final, lo que yo recomendaría en este caso en el que parece que hay algún problema de explotación de información en tiempo real es, bueno, por supuesto, nosotros mismos, Miquel, José y yo mismo, podemos entrar a hablar contigo para ver realmente cuál es el problema, pero quizás ahí lo que haría sería ver cuál es el problema y qué herramienta tiene la conexión adecuada para conectarse a ese data warehouse, lanzar a lo mejor los jobs automatizados para el flujo de los datos desde el data warehouse al modelo, que se defina y se haga la conexión. Y una vez que tengas la conexión, sencillamente tener un modelo desplegado que sea capaz de recibir todas las predicciones necesarias, porque si no me equivoco, bueno, pues con la infraestructura que estás comentando debes tener datos bastante importantes, capaz de administrar todas esas predicciones sin problema.
Pero, por supuesto, encantado de entrar en una conversación más en detalle para saber el problema y entenderlo mejor, ¿eh? Sí, lo que hemos hecho es, hemos puesto en el chat nuestras direcciones de correo. El chat no se va a eliminar, con lo cual el que las necesite los puede copiar de ahí directamente. Bueno, la verdad es que es muy interesante conocer cuáles son los retos, pero sí, parece que hay otra pregunta. Me parece que era yo, José, pero solo iba a invitar a cualquiera que quisiera hablar que... Ah, Leire quiere hablar, ¿no? Perdona, no sé si te referías a ella, José. Sí, es que ha levantado la mano ahí. No sé si es voluntario o involuntario. Vale, pues adelante, Leire. No, me parece que fue un error. Creo que sí, quizás es un error. Vale, venga, entonces, nos quedan 7 minutos y yo quería que una vez que conocemos los retos y hablar de retos siempre es un poco hablar de dificultades. Evidentemente tiene que haber algún tipo de esfuerzo que haga que superemos esa dificultad, pero tiene que haber una contrapartida, tiene que haber un beneficio asociado. Entonces, me gustaría que nos contaseis cuáles son esos beneficios que esta tecnología pues nos puede aportar de forma directa. Sí, aquí, José, si quieres puedo aportar un poco mi visión, como lo veo al final, y también un poco relacionado con los retos que hemos mencionado. Al final y como comentaba Nacho, no hay que pensar que estamos listos en cualquier momento, siempre vamos a ir avanzando, tendremos necesidades, tendremos obstáculos, pero la verdad es que uno de los principales beneficios o valores que este tipo de tecnologías nos está proporcionando es la rapidez. Al final, lo que estábamos comentando antes como reto número 1 del gap de los recursos es que la manera como se han hecho las cosas hasta hace poco tiempo es una manera muy tradicional, una programación manual donde pues quizá para llevar a cabo un proyecto podemos invertir hasta 10 meses, un año perfectamente. Entonces, claro, esto ya es un problema porque los problemas que nosotros como compañía podemos tener a día de hoy, que los tengamos que solucionar en 5 o 3 o 10 meses, pues la verdad es que no es algo muy eficiente, ¿no? Pues bien, la verdad es que este tipo de plataformas, como al final lo que te están permitiendo es automatizar una serie de tareas, pues esto lo que te permite es poder llevar a cabo proyectos en cuestión de semanas. En vez de invertir meses, puedes invertir semanas, incluso días, para poder llevar a cabo un proyecto y ponerlo en producción y obtener los resultados. Esto por un lado. En segundo lugar, también muy relacionado con el primer reto del gap, los recursos, es que esto es lo que te permite democratizar el uso del data scientist, una palabra que seguramente habréis escuchado muchas veces. Y al final, ¿por qué? Pues por lo mismo que estoy comentando. Esto te permite automatizar tareas, no tener la necesidad de llevar a cabo este tipo de actividades que un propio científico de datos llevaba hasta el día de hoy, por lo que esto te permite que usuarios no tan técnicos, que no tengan estas capacidades, quizá pues más analistas, pueden llevar a cabo estas actividades. Esto como punto número 2. Como tercer punto añadir, pues añadiría quizás el número o el nivel granular de información que puedes ser capaz de obtener. El hecho de tecnologías que te automatizan los procesos y que tengas distintos algoritmos o recetas de algoritmos preentrenados en este tipo de plataformas, pues lo que normalmente proporciona es un mayor valor o nivel de información que tú puedes obtener sobre tus clientes y mejores índices de precisión. Esto podría ser quizá otro tercer punto a mencionar. Como punto adicional y muy linkado al primero a la hora de decir que puede ser más rápido llevando a cabo proyectos, claro, aquí lo que indirectamente también estamos diciendo es que puedes llevar a cabo más proyectos. En vez de quizá llevar a cabo un proyecto, me invento, siempre poniendo ejemplos, un proyecto o dos proyectos en un periodo de un año, pues quizá gracias al uso de este tipo de plataformas, pues puedes llevar a cabo 4 o 5 proyectos, donde a lo mejor llevas a cabo un proyecto de reducción de fuga de clientes, optimización de stock, mejoras de mantenimiento predictivo o ser más eficaz a la hora de targetear a mis clientes, bueno, siendo consciente que son casos muy distintos, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad que te permite llevar a cabo más proyectos a la vez, ¿no? Y finalmente, quizá, y no menos importante, es el hecho de este tipo de plataformas te permiten tener un sistema de gobernanza in place, ¿no? Es decir, a día de hoy ya no existe, hasta hace bien poco no existían plataformas que podían
estandarizar todo el proceso de creación de modelos y puesta en producción. Al final había, y como comentaba Pablo en su ponencia, había equipos utilizando herramientas distintas, metodologías distintas, no había una plataforma donde tú pudieses monitorear todos estos modelos, llevarlos a la producción, ver quién está poniendo qué modelo, qué está pasando con este modelo que he creado y que estoy monitoreando porque acabo de poner en producción, está perdiendo precisión, ¿por qué? Voy a volver a reentrar al modelo. Entonces, este es otro beneficio bien claro que este tipo de tecnología está aportando. Entonces, bueno, así como resumen, mencionaría estas 5 que acabamos de mencionar, José. Perfecto. Mira, vamos a ver, estamos a 2 minutos del final. No sé si hay alguna pregunta. Bien, pues mira, para terminar ya, una pregunta, sí, creo que ha entrado una. Sí, nos está preguntando Julio Lema que en nuestra experiencia, ¿qué industrias y qué casos de uso han sido los mejores para comenzar a implantar inteligencia artificial? Sí, aquí quizá para darte una respuesta, Julio, yo quizá me atrevería a decirte que normalmente casos de uso de más cercanos a lo que es lo que es al sector marketing, es decir, entender mejor patrones de comportamiento en cliente, entender mejor, oye, cómo poder reducir la tasa de fuga de mis clientes, entender mejor quizás, oye, cuántas unidades a nivel producto voy a ser capaz de vender, cuál es la probabilidad de fraude de fraude que una persona pague un préstamo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? De que pase esta casuística versus a que no pase. Son quizás este tipo de normalmente los proyectos que hemos visto que en un inicio son las que las compañías empiezan a llevar a cabo, ¿no? Por facilidad a nivel técnico, facilidad de implementación y quizá en tercer lugar el retorno económico que puede proporcionar este tipo de casos de uso. Muy Estos son bien. un poco los casos. Bueno, pues esto es todo. Espero que haya servido para resolver algunas dudas. En todo caso, tenéis nuestros contactos, los estáis viendo ahora mismo en la pantalla. También los hemos dejado en el chat y bueno, en cualquier momento podéis mandarnos un correo, preguntarnos lo que deseéis sobre cualquier tema relacionado con alguno de estos proyectos. Nos gustaría haber estado unos minutos más y comentar algún otro detalle sobre esta tecnología, pero no nos da tiempo. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y quedamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.